Gracias al Señor por este nuevo día, gracias por permitirme entrar nuevamente a tu hogar. Muchas gracias, hermano, hermana, también por la oportunidad que me das de poder compartir contigo la palabra del Señor. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global y estamos ubicados en la 12656 en la Gold Road, esto es entre Memorial y Briar Forest, cerca del 6. Así es que si te gustaría visitarnos en algún momento, me gustaría invitarte a que entres a nuestra página en internet para que puedas ver los horarios y puedas ver las diferentes actividades que tenemos. Puedes entrar a nuestra página que es la www.globaladvancedchurch.org. Además de encontrar allí pues nuestra programación, también te vas a encontrar con muchísimos materiales que son de muchísima ayuda para el estudiante de la Biblia. Como congregación, como ministerio, hemos sido colocados en esta ciudad para establecer el reino, para traer madurez al cuerpo de Cristo. Así es que pues todos estos materiales, cada cosa que está allí, tiene como objetivo poder madurar al cuerpo de Cristo, poder enseñarles, equiparles, y para nosotros es de muchísima bendición saber que tú puedes aprender a través de nuestros materiales. También si te gustaría seguirme en mi página en Facebook, allí pues comparto artículos, comparto pensamientos diariamente. Puedes entrar al www.facebook.com/Corey Gómez y de verdad que para mí sería de muchísima bendición conocer tus impresiones, no solamente pues de la página, pero también de los programas. A lo largo de este programa tenemos una línea abierta de oración, es el 713-408-3068 y puedes llamarnos, hay alguna persona, siempre hay una persona disponible para atender tu llamada, para bendecirte, para compartir contigo una palabra, sobre todas las cosas, para entrar en acuerdo contigo por tu petición. No solamente la línea está abierta durante la programación, pero durante todo el día. Así es que si tienes en algún momento alguna necesidad, puedes llamarnos con muchísimo gusto, vamos a atenderte. He empezado una serie hace 6 programas, empecé una serie El Reino es Traspasado. Hemos venido estudiando hace como 2 meses atrás, empezamos a estudiar Guerreando en contra del espíritu de Amalek. Y realmente fue una serie sumamente interesante. Esto nos llevó a cómo nosotros poder destruir el decreto de muerte, y vimos esto a través del ejemplo que encontramos en la Biblia de Mardoqueo y de Esther. Ellos también guerrearon en contra del espíritu de Amalek, y no solamente ellos pudieron ver la mano de Dios, la gracia y el favor de Dios, pero ellos tuvieron una victoria contundente. Y aquello que el enemigo quiso usar en contra de sus vidas para destruirlos, lo que el enemigo quiso traer para exterminar al pueblo de Dios, Dios finalmente lo revierte a través de la vida de un hombre y de una mujer que con radicalidad le creyeron a Dios, cada palabra, cada promesa, se movieron en eso y pudieron ver entonces revertido completamente el decreto de muerte, y se convirtió finalmente en una promoción para la vida de ellos. Hace 6 programas empecé una serie, El Reino es Traspasado, también ahora es basado en la vida de Saúl. Y hemos visto en los 6 programas anteriores cómo Saúl asciende al trono, cómo Dios escoge a este hombre, cómo Dios lo unge, cómo Dios lo prepara, cómo Dios le equipa. Y nosotros encontramos cómo de una manera muy especial este hombre, en ese equipamiento que recibe a través de la unción que le da el Señor por mano del profeta Samuel, encontramos que realmente no solamente Dios lo ungió y lo capacitó, sino que lo utilizó de una manera impresionante para traer victorias a Israel. Sin embargo, en estos últimos programas que voy a entregar, estos últimos 6 programas, vamos a ver la caída de Saúl frente a un ejército, nuevamente el espíritu amalecita. Si tú has venido siguiendo los programas, te decía que el espíritu amalecita es un espíritu que en un sentido es difícil de guerrear contra él, porque es un espíritu que en lo natural, veíamos en la palabra, era primo, es decir, es familia de Jacob.
es descendiente de Esaú. Y lo que sucede es que este espíritu viene a guerrear en contra del pueblo de Dios, a destruir el propósito del pueblo de Dios. Y encontramos que Dios desde el libro de Éxodo estableció una guerra en contra de Amalek y tomó de manera muy personal el hecho de que este espíritu viene siempre a impedir el progreso del pueblo de Dios. En el ejemplo que hemos estado estudiando en este tema tan interesante sobre la vida de Saúl, no solamente interesante por el personaje en sí mismo, pero encontramos principios de vida para nosotros poder caminar en nuestro destino, en nuestro propósito, pero al mismo tiempo encontramos esas palabras que se establecen en luces amarillas en nuestro caminar, que nos están advirtiendo acerca de cómo el enemigo quiere traer a nuestras vidas situaciones que terminen destruyendo lo que el Señor nos ha entregado. Es mi oración en estos programas que tú puedas recibir una impartición de tal manera que esta palabra pueda llevarte a ti a tomar decisiones acertadas en el Señor, para que no solamente tú, pero también tu simiente pueda ser bendecida y puedan ver que la gloria de Dios se manifiesta en ustedes y a través de ustedes en el lugar donde han sido asignados. En mi último programa estuve estudiando un poco acerca de el pasaje en Primera de Samuel 13 y veíamos en el último punto, basado en el verso 8, cómo Saúl, esperando 7 días, conforme el plazo que Samuel le había dado, no llegaba a Gilgal. Yo te hablaba que Gilgal representaba ese lugar de circuncisión. Ya habíamos visto en pasajes anteriores que en la primera oportunidad, cuando Saúl es ungido, le dice Samuel, me voy a encontrar contigo en Gilgal y allí vamos a ofrecer sacrificio. Y en esa oportunidad el profeta llega exactamente en el tiempo, 7 días había sido el tiempo señalado. Lo interesante es lo que hablábamos en esa oportunidad, y yo te decía que Gilgal representa el lugar de circuncisión. Para que Saúl pudiese iniciar su ministerio, para que Saúl pudiese caminar en esa encomienda que Dios le estaba entregando, Dios lo lleva a este lugar, circuncida su corazón, le entrega una visión y este hombre empieza a caminar. Literalmente la palabra que Dios le da es que haz todo lo que te venga a tu mano hacer. Pero en este pasaje de Primera de Samuel 13, ahora encontramos como nuevamente Samuel le dice, mira, espérame en Gilgal, yo voy a llegar al término de los 7 días. Y dice que en ese momento, estando Saúl en Gilgal, esperó los 7 días, pero Samuel no llegaba. Y es bien importante porque cuando esto empezó a ocurrir, dice que el pueblo empezó a desertar. Y aquí entonces empieza Saúl a tomar decisiones equivocadas a raíz de la presión que se genera en la vida, no solamente de Saúl, pero en la vida de cualquier ministro. Cuando en el pueblo de Dios o cuando la gente de Dios, la gente que está con nosotros, asignada con nosotros para trabajar aquello que Dios nos ha puesto en las manos, no puede entender lo que está ocurriendo. Mucho más terrible es cuando no solamente el pueblo no puede entenderlo, sino cuando el mismo líder no está en capacidad de entenderlo. Y veíamos en el programa pasado que en ese momento Saúl toma una mala decisión por apresuramiento y hace el sacrificio. Veíamos estos principios que primero se extralimitan lo que eran sus funciones, porque no era trabajo o función del rey ofrecer los sacrificios. También veíamos un principio importante: ¿a qué Dios te ha llamado en esta estación? ¿Cuál es esa asignación que Dios te ha entregado para un tiempo como este? Y yo te hablaba y hacía hincapié, y creo que es algo muy importante, que a cada uno de nosotros en un momento específico, en ese kairos de Dios que nos corresponde vivir, en ese tiempo y en ese espacio donde somos asignados, Dios nos equipa para que podamos ser la respuesta de Él a la necesidad de la gente, para que podamos ser la respuesta de Él a una sociedad, a una comunidad, y sobre todas las cosas para que podamos convertirnos en ese instrumento poderoso en sus manos, de tal manera que su gloria se manifieste de una manera sobrenatural.
En el mismo capítulo 13, leíamos en el verso 10, dice que en el momento que él acababa de ofrecer el holocausto, Samuel llegaba. Verso 11, y Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y él le dice, vi que el pueblo se desertaba, que tú no venías en el plazo señalado y los filisteos estaban reunidos en Micma. Y me dije, bueno, ahora van a venir contra mí al Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. En otras palabras, Saúl toma como una excusa las situaciones o las circunstancias que empezaron a producir en él esa presión para llevarlo a decidir fuera de la voluntad de Dios. Y veíamos allí algunas cosas, decíamos que cuando operamos en nuestra propia prudencia, cuando nosotros operamos en nuestra propia opinión, cuando nosotros permitimos que esa perspectiva personal que tenemos acerca de las cosas sea más importante que lo que es la revelación de Dios en nuestra vida, nosotros entonces nos salimos de ese decreto, de ese mandato específico que hemos recibido en la palabra. Veíamos en Proverbios 3, 1 al 6, y aquí quisiera ya ahora empezar a entrar en materia en este día, porque en este punto personalmente, déjame decirte, ha sido para mí una de esas cosas que Dios ha remarcado muchísimo en mi vida ministerial. Yo, al igual que tú, a nivel ministerial, pero también a nivel de madre, en mi rol como madre, en mi rol como esposa, en mi rol como profesional, en muchísimos momentos vienen situaciones a nuestras vidas donde de manera interesante, déjame decírtelo así, somos presionados por cosas que ocurren a nuestro alrededor y esto, el enemigo empieza a orquestar situaciones para que nosotros decidamos fuera del orden de Dios para nuestras vidas. Permíteme leerte nuevamente el verso 12 en 1 Samuel 13, porque aquí Saúl vamos a decir, enumera algunas cosas que son las que él toma como excusa para decirle a Samuel, mira, yo tomé la decisión. Dice, en primer lugar, en el verso 11 dice, los filisteos estaban reunidos en Micma, verso 12, ahora descenderán contra mí y yo no he implorado el favor de Jehová. Y él dice esto, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y Samuel le dijo, locamente has hecho, porque no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué sucede, hermano, cuando nosotros nos salimos del orden de Dios y del plan de Dios? Te decía que lo primero que ocurre es que cuando tú y yo operamos en nuestra propia prudencia, definitivamente no seguimos los mandatos de Dios. Mira cómo dice Proverbios 3, 1 al 6. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y año de vida y paz te aumentarán. ¿Qué es lo que va a traer esta bendición? Largura de días, años de vida y paz van a ser aumentados. Es el no olvidarse de la ley del Señor y que en nuestro corazón los mandamientos del Señor tengan un lugar de honra. Sigue diciendo, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y es importante establecer aquí un énfasis, reconocer a Dios en todos nuestros caminos, reconocer la necesidad que tenemos que Dios tome control absoluto de nuestras vidas, en cada aspecto de nuestra vida. Dice, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para los huesos. Me llamó mucho la atención en este pasaje que dice que debemos atar al cuello que la misericordia y la verdad. Y busqué la palabra cuello aquí en el original y esta palabra viene de una raíz primitiva que es la palabra garar, que significa rumiar. Es lo que hace justamente como la vaca cuando saca nuevamente el bolo alimenticio, una vez que bajó al estómago, lo vuelve a traer y vuelve a darle vuelta a eso para sacarle todo lo que tiene. Me gusta porque esta palabra en el contexto original del hebreo significa también ajustar y destruir. Y esto es más o menos la figura justamente de rumiar,
sacar, porque sacar el bolo alimenticio, volverlo a traer una vez que se pasó, es volverlo a traer para sacar las cosas que le quedaban restantes, o sea, esos ingredientes que van a ser de vida al cuerpo. Ahora fíjate, una de las cosas que yo veo aquí cuando dice, entonces, no se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. En otras palabras, sigue trayéndolas de tal manera que tú puedas seguir trayendo alimento a tu cuerpo. Aliméntate constantemente de la misericordia de Dios y de la verdad de Dios. Son dos aspectos que producen un balance o un equilibrio en la vida del cristiano. El cristiano de hoy en día, es decir, la mayoría de la gente que se está llamando cristiano, uno de los desbalances que encontramos en la enseñanza tiene que ver con que nosotros queremos mucho y hablamos mucho, predicamos mucho, declaramos mucho con respecto a lo que es el Dios de misericordia, pero muy poco hablamos del Dios de verdad. Es decir, cada principio de Dios que es verdad y es una verdad irrebatible, es una verdad que no tiene contraparte, y cuando nosotros pretendemos tomar la verdad de Dios y acomodar esa verdad a nuestro propio deleite, a nuestra propia comodidad, a nuestro propio interés, nosotros no estamos siguiendo la instrucción del escritor de Proverbios. Atarla a mi garganta significa que constantemente la estoy trayendo nuevamente a mi memoria y a mi declaración para que esa palabra de misericordia y esa palabra de verdad produzcan en mí la vida de Dios, y esa vida de Dios produce en mi vida, en cada aspecto de mi vida, va a traer balance, va a traer ajustes, los cuales son necesarios para yo caminar agradando a Dios. Ahora fíjate, lo que Dios demanda de nosotros es obediencia. ¿Qué es lo que le dice Samuel a Saúl? No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. ¿Qué le dice él? Lo que pasa es que fueron tantas las circunstancias que yo no me quedó otra sino que esforzarme, hacer lo que había que hacer. Yo me puse a hacer el sacrificio, y Samuel le dice, te comportaste como un necio, no obedeciste la palabra que el Señor te había ordenado. En Proverbios 4:13 nos dice también el autor de este libro, nos dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. En otras palabras, cuando el consejo de Dios, cuando la instrucción de Dios viene a nuestras vidas y nosotros guardarla aquí significa que la tomamos para nuestras vidas, pero caminamos en ella. No es que la escondemos o no es que la guardamos en una gaveta. Significa que yo tomo la instrucción del Señor y puedo, como con la idea de rumiarla, con la idea de traerla nuevamente aquí a la boca para empezar a trabajarlo otra vez. Lo que quiere decir es que esa palabra, esa instrucción de Dios empieza a hacerse vida en mi vida de tal manera que entonces empieza a impactar mi forma de caminar. En Juan 1:4 dice, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando nos dice primero Proverbios que el consejo del Señor, en el consejo de Dios, en la instrucción de Dios está la vida. Y luego encontramos en Juan 1:4 que en él estaba la vida. En la instrucción está refiriéndose entonces a Cristo mismo, esa palabra encarnada, hermanos. Es importante que nosotros en este tiempo podamos vivir entendiendo y diferenciando, pudiendo discernir, estableciendo una clara diferencia entre lo que es doctrina de hombre, enseñanza de demonios metida dentro de la iglesia, y lo que es la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, porque es el mismo Jesucristo siendo revelado a su iglesia. Estamos en un tiempo donde en medio de las situaciones tan difíciles, nuestra necesidad imperante es que la palabra de Dios pueda ser ministrada a nuestras vidas por el poder y en el poder del Espíritu, para que seamos impactados y podamos ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No es suficiente, hermanos, tener entonces buenas intenciones. Necesitamos el corazón de Dios. Fíjate lo que dice 1 Samuel 13:12. Seguimos en el mismo pasaje. Dice, él dijo, me dije ahora, van a venir los filisteos en contra mía y yo no he implorado el favor de Dios. ¿Cuánta gente dice? Lo que pasa es que yo vi que la situación venía y me di cuenta que no había ayunado, que no había orado. La pregunta antes de hacer cualquier ritual en nuestra vida es, ¿cuál es la instrucción de Dios? Saúl, se olvidó que Dios le había dicho que
que Él era Dios mismo el que iba a librar a Israel de los filisteos. Ya el favor de Dios estaba sobre Saúl. ¿Cuándo le dio Dios esa palabra a Saúl? Se la dio cuando por primera vez él se encuentra con Samuel. Samuel lo coloca en la mesa de los convidados a la cabecera y Samuel le da esta palabra: tú y tu familia, siendo los más pequeños de Israel, son la respuesta de Dios para este pueblo. Ustedes son lo que el pueblo de Israel está buscando. Y luego encontrábamos en el capítulo 10, verso 1, que cuando Samuel unge a Saúl, le dice: el trabajo que Dios te está encomendando es que tú puedas liberar al pueblo de Israel de las manos de los filisteos, y Dios va a estar contigo. Dios le había dado una promesa a Saúl. Saúl no tenía por qué, a raíz de las circunstancias que estaba viviendo, salirse de la prescripción de Dios. Saúl había sido ungido, colocado para dirigir al pueblo en la batalla, no para ofrecer sacrificio. Él necesitaba descansar en el hecho que ya Dios le había dicho que la mano de él iba a estar sobre su vida. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, nos olvidamos de las promesas que Dios nos ha dado? Y en medio de las situaciones difíciles, no solamente olvidamos las promesas, no solamente olvidamos las promesas escritas en la palabra de Dios, pero promesas que el Señor ha traído a nuestras vidas proféticamente, por revelación. Nos hemos olvidado de esa palabra y hemos tomado decisiones que nos han llevado, que nos han sacado del propósito. Nuestras excusas y nuestros actos religiosos no nos van a librar de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Tú y yo podremos decir: bueno, yo en lugar de caminar en la instrucción me metí 40 días de ayuno. Digo, es que acaso 40 días de ayuno es malo. Pero si la instrucción que tú tienes de parte de Dios es operar, es caminar, es salir a hacer ciertas cosas, tú no tienes por qué estar metido en el closet ayunando. Quiero que entiendas en el nombre de Jesús lo que estoy diciendo. La instrucción de Dios te va a dar a ti exactamente, te va a puntualizar, mejor dicho, te va a puntualizar tu manera de caminar, tu manera de actuar frente a situaciones dadas. Así es que excusarnos diciendo que hicimos esto o lo otro, esto no va en ningún momento a librarnos de las consecuencias de esas malas decisiones. Te voy a dar, por ejemplo, Jesús en el Nuevo Testamento le dice a los fariseos: ustedes con sus tradiciones y con sus enseñanzas han pretendido invalidar la ley de Dios, han pretendido invalidar lo que es verdadero, lo que está realmente escrito. Y les daba un ejemplo a los fariseos y le decía: aquello que le corresponde al Señor, pero también ustedes tienen que honrar a sus padres. ¿Y saben cómo quieren invalidar vamos a decir, el mandamiento de honrar a sus padres? Diciéndoles: bueno, esto que se suponía que yo te iba a dar a ti, ahora lo he consagrado a Dios, así es que ya no te lo puedo dar. Y dice el Señor: y entonces, haciendo de esto un ritual religioso, pretenden invalidar lo que ya yo les mandé. Y dijo: hipócritas, el problema nuestro es que a través de tantos rituales religiosos nosotros pretendemos esconder o tratar de tapar el sol con un dedo. Hermano, no importa, y voy a insistir en ciertas cosas que son, yo diría, las más tontas, y permíteme usar estos ejemplos que son los más tontos, aunque los más visibles en la iglesia. Muchísimas veces pensamos que porque yo me vista con la falda larga y con la cara lavada, eso va a tapar la iniquidad que está en mi corazón. Y déjame decirte, nosotros no podemos invalidar el principio de Dios en nuestra vida simplemente porque después que mato a mi hermano con murmuración y con chisme, entonces pretendo irme a meter 3 días de ayuno y oración, pero me olvido de que tengo que ir a pedirle perdón a mi hermano y de que tengo que restaurar su vida porque ya lo que hice fue asesinarlo. Nosotros no podemos seguir viviendo una vida que invalidando los principios y los preceptos de Dios. La palabra de Dios nunca va a pasar. Fíjate cuál fue la consecuencia en la vida de Saúl. Saúl toma la decisión. Saúl decide: bueno, ya que Samuel no llega, yo voy a hacer el sacrificio. Ya que Samuel no llega, pues no, yo me voy a esforzar porque yo soy un hombre que ama tanto al Señor.
¿Y cuál es la palabra que le da Samuel en la segunda parte del verso 12? Le dice, ahora pues Jehová hubiese confirmado tu reino sobre Israel para siempre. En la traducción para todos dice, entonces él habría dejado que tu familia gobernara a Israel para siempre. ¿Cuál es la consecuencia que Saúl vivió? No solamente Saúl fue quitado del reino, sino que su simiente no recibió la bendición de permanecer en el reinado. Escúchame esto, mamá, papá, escúchame esto, ministro de Dios, porque tú también eres un padre y tú también eres madre. Y muchas de las decisiones que nosotros estamos tomando por apresuramiento, lo que estamos haciendo es que le estamos robando a nuestra simiente su destino. Estamos robando a nuestra simiente de su bendición. Estamos robando a nuestra simiente de su prosperidad. Cuando tú y yo ponemos el corazón en las cosas materiales, cuando tú y yo cambiamos a Jireh por Mamón, cuando tú y yo empezamos a enseñar lo que es doctrina de hombre, lo que se me viene a la mente porque no quiero pagar el precio de buscar a Dios, en ese momento no solamente tú vas a vivir consecuencias de tu pecado, y te lo voy a mostrar en la palabra, sino que tú estás robando a tu generación. Porque así como cuando caminas en obediencia, así cuando caminas apegado a lo que Dios te está diciendo, de esa misma manera tú estás sembrando para la bendición de tu simiente. Lo contrario también es cierto. Ahora pues, él habría establecido tu familia para que gobernara. La palabra aquí, reino, que utiliza, y ya estoy cerca de terminar este programa en el día de hoy, pero quiero terminar rápidamente con esto. Es la palabra manlaká, que significa dominio, pero también significa investidura. Lo que el Señor le estaba diciendo a través del profeta es, Saúl, cuando actuaste locamente, cuando actuaste apresuradamente, cuando tomaste una decisión a causa de la presión de la circunstancia, te olvidaste que la investidura que yo te había entregado de dominio y de gobierno, esa investidura te estaba capacitando, te estaba habilitando, te olvidaste, la pusiste a un lado, vamos a decir, menospreciaste esa investidura, pero al punto donde ahora esa investidura de gobierno, esa investidura de poder, ahora te ha sido quitada. Ni siquiera tu familia va a tenerla. Esto es algo sumamente triste. Básicamente este término, que es el término malak, se refiere a cumplir las funciones de un gobernante en relación a sus súbditos. Esta posición involucra las funciones del comandante en jefe del ejército. El Señor le dijo, tu investidura de comandante en jefe te está siendo quitada. Tu investidura de jefe ejecutivo y de figura importante en lo que era la política a nivel nacional está siendo removida. Esto es sumamente triste. Termino diciéndote esto, la mayor consecuencia del pecado es que nuestra simiente es afectada. Voy a retomar este punto que quiero compartir contigo en mi próximo tema. Y déjame decirte, hermanos, estamos viviendo un momento donde el enemigo ha venido en contra de nuestra simiente. En un tiempo donde el enemigo quiere robarnos a nuestros hijos, naturales y espirituales. Pero no solamente a los que estamos mirando, sino a aquellos que están por nacer. Pero es un tiempo donde tú y yo, levantándonos en la autoridad del Señor, pero apegados a sus propósitos, apegados a sus decretos en nuestra vida, nosotros vamos a ver al enemigo derrotado. Yo quiero animarte, mamá, papá. Yo quiero exhortarte, mamá, papá, ministro de Dios, a que este sea el mejor tiempo para levantarse en la autoridad del Espíritu y traer los propósitos eternos del Padre a la vida de nuestras familias y a la vida de nuestros ministerios. Te invito de una manera muy cordial a mi próximo programa. Quiero declarar que la palabra de Dios es viva y eficaz en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús.